Le damos la bienvenida a Valentín Darkizan, estudiante de Economía, integra el grupo Surplus. Así que vamos a estar hablando un poquito de todo esto. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Casi que digo buenas tardes. Sí, bueno, es medio tarde-noche. Lo que pasa que, viste, a esta altura de la época que estamos, ya es más noche que tarde. Pero bueno, gracias por estar con nosotros hoy y bueno, hablar un poquito, ¿no? de la economía, cómo está, que ya sabemos que viene bastante complicado el asunto, pero bueno, algo que nos llama la atención después de lo que fue la aprobación de la ley base, en donde supuestamente iba a ayudar a mejorar las estadísticas del mercado, de estabilizar un poco el dólar, vemos que el dólar, por lo menos el dólar paralelo, el dólar blue, sigue subiendo y hay algunos indicios, bueno, obviamente la recesión que estamos viviendo. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde el grupo? No voy a hacer cargo de mis opiniones al grupo entero, por favor. No, bueno, en este caso, pero tu opinión al respecto. No, creo que un poco la política monetaria y fiscal se está volviendo un poco inconsistente, digamos, en términos del ajuste sigue siendo brutal, recesivo y casi que sin ningún tipo de sensibilidad respecto a qué variables se ajustan. Eso ya lo ven hablado un millón de veces y ya creo que yo estando acá lo he dicho. Sin embargo, por la parte monetaria, digamos, creo que se empiezan a ver inconsistencias respecto a dos cosas, digamos. ¿Cuál es el manejo de la tasa de interés de referencia? Es decir, cuánto remunera el Banco Central respecto a los pesos. Y, por otra parte, digamos, cuándo se va a salir del cepo, que también es otra cosa muy importante. Claro. No, ¿qué significa salir del cepo? Porque todo el mundo habla de eso, pero somos pocos o ninguno lo que entendemos cómo es esta historia. ¿Qué significa salir del cepo? Hace tantos años que tenemos cepo que ya medio que creo que un mundo sin cepo se hace un poco lejano y un poco anormal. Sin embargo, el cepo en realidad son controles de capitales, digamos. Es como el país controla cómo entran y salen capitales por el Banco Central. Y eso lo que tiene repercusiones básicamente en cuántos dólares vos podés comprar sin tener ningún tipo de permiso, o sea, de manera automática. O sea, nosotros lo vemos como particulares, vos vas al Banco Central y vos hoy no podés comprar dólares si quieras y si pudieras, digamos. Ahora, en realidad eso no es lo que más importa. Lo que más importa es la parte comercial externa, digamos. Si una empresa hoy, una importadora, quiere ir a comprar un producto al exterior, lo que tiene que hacer es pedir un permiso y va pagando de a 25% cada mes. O sea, termina pagando en 4 meses a dólar oficial. Eso genera un montón de problemas, sobre todo, primero porque genera desabastecimiento en un montón de ocasiones, claro. Y en segundo lugar te crea mercados paralelos, digamos, de dólares. Claro. O sea, eso te crea un mercado blue, digamos, que es con el que el argentino convive todo el tiempo. Claro. ¿Por qué? O sea, y volviendo a la pregunta original, es ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué toda esta cuestión monetaria que yo estoy contando pega respecto al dólar blue? En primer lugar, haciendo un reaconto, digamos, respecto a lo que pasó en un primer momento en el gobierno, había una obsesión respecto a algo que se llama licuar los pasivos remunerados. Es decir, esto siempre se hace un poco complejo de explicar porque sí, es bastante técnico, pero cuando vos tenés cepo y tenés, digamos, y eso te genera una brecha entre el dólar oficial, que es el precio que le pone el dólar el Estado argentino, o el Banco Central, y un dólar paralelo que siempre suele estar por arriba, obviamente, lo que termina pasando es que termina generando una dinámica en general en el mercado doméstico, que es que los bancos, los grandes bancos, terminan necesitando hacer algo con la liquidez que tienen, digamos, y como en Argentina tienen de recesión en recesión, eso no lo pueden prestar, y lo que termina diciendo es el Banco Central: no me tires estos pesos a la calle porque me va a generar inflación y vos me monetizás toda la economía. Entonces lo que tenés que hacer, yo te pago una tasa de interés para que vos mantengas estos pesos en el Banco Central. ¿Qué termina pasando con eso? ¿O qué terminó pasando sobre todo en el gobierno de Massa? Eso, la tasa terminó yendo arriba, no por encima de la inflación, pero terminó yendo muy arriba, y lo que pasaba es que se generaban pesos automáticamente. O sea, como la tasa estaba muy alta,
había lo que se llama emisión endógena de pesos, y eso terminó siendo muy grande. Si vos me preguntás a mí, ese no era el problema de la economía, no era ni siquiera el principal problema para una economía. Mira. Porque existen economías donde existen este tipo de cosas. De hecho, Argentina tuvo en un montón de ocasiones pasivos endógenos, digamos. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que para mi ley era un problema porque como quiere dolarizar, esto lo voy a tratar de explicar, esto es un poco complejo también, pero vos cuando querés dolarizar, eso necesita cuando vos querés reemplazar todos los pesos de la economía por dólares, esto tiene un tipo de cambio de conversión, o sea, ¿qué significa que el tipo de cambio de conversión? O sea, ¿a qué tipo de cambio vamos a transformar los pesos, digamos? Claro. ¿Qué pasa? Eso, vos tenés todos los pesos de la economía, o sea, lo que vos tenés en la billetera en este momento, que es lo que se llama base monetaria, todos los pesos que tiene la gente en el bolsillo, y además tenés los pasivos remunerados, que vos tenés que transformar en dólares. Eso es una cuenta de DIR. Vos sumás todos los pesos que tenés en la economía, que como sabrán, son muchos, porque una gran parte en realidad ni siquiera de la base monetaria, sino que los pasivos, estos que yo hablaba, los pasivos remunerados, y eso lo tenés que dividir por la cantidad de dólares que tengas. Si usted hace una cuenta, si hace una cuenta bastante fácil, se darán cuenta que los dólares son pocos. Claro. Y se darán cuenta que los pesos son muchos. Entonces, cuando vos haces esa cuenta de dividir, te da un número muy alto. Claro. O sea, te da un tipo de cambio muy alto. O sea, el tipo de cambio tiende al infinito. Ahí tenés un montón de problemas. Entonces, lo que se intentó hacer el gobierno es bajar la tasa lo más que pudo, que eso fue algo bastante sorprendente al principio del gobierno, durante todo el gobierno, para que cuando suba la inflación, todos estos pasivos se licúen de manera real, digamos. Que es algo que logró a través de una recesión brutal, claro. Y que además logró haciendo que hoy esta dinámica sea un poco inconsistente, porque hoy el mercado financiero, que era como la pata que no le soltaba nunca la mano y que parece que todavía no se la soltó por más allá de estos movimientos de tipo de cambio blue, termina siendo inconsistente, porque el mercado financiero creo que se pregunta, ¿cuándo van a salir del cepo? ¿Cómo van a salir? Porque cada vez parece que van como alargando más el tema, y cuánto tiempo aguantan más los bancos con esta tasa de interés tan baja, digamos, donde todos sus activos, digamos, porque esos pasivos remunerados eran activos para los bancos, eran pasivos para el Banco Central, pero eran activos para los bancos privados. ¿Cuánto más tiempo aguantan los bancos y cuándo todo ese activo de su hoja de balance? Mira, justamente en referencia a este tema que estás contando, nos llega una pregunta al WhatsApp de la radio y nos consultan. Con referencia a los últimos anuncios sobre el funcionamiento del Banco Central, ¿qué expectativa hay sobre las tasas de interés? Claro, ahí hay otra cosa. Está muy buena la pregunta, me gusta, y porque puedo hacer referencia a lo que pasó, digamos. El día que fue viernes de la semana anterior, no de la otra, ¿se acuerdan que hubo como a las 5 de la tarde que iban a hacer un anuncio? Y estaban Caputo y Bausili, que es el presidente del Banco Central. Sí, tal cual. Y eso generó una expectativa muy grande, digamos, expectativa entre las personas que siguen esos mercados, pero que son de grandes inversores, porque lo primero que dijeron, bueno, o sea, se juntan el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, bueno, van a sacar el cepo o van a hacer un anuncio del crawling peg, se llama, que es la tasa de devaluación, porque el dólar oficial tiene una tasa de devaluación de el 2% mensual, que no se nota, básicamente porque la inflación es muy alta, pero se va devaluando cada 2% todos los meses. Y bueno, van a devaluar, digamos, así en simples palabras, van a devaluar o van a sacar el cepo. O van porque cuando se piensa en el cepo, dice, bueno, ¿estamos en el cepo o no estamos en el cepo? Vos podés ir liberando regulaciones de a poquito, digamos, y bueno, ahora compra este sector, ahora este sector está liberado para comprar. Eso tiene una dinámica de un montón de problemas, porque, por ejemplo, yo libero, no sé, imagino, las importaciones de tal industria, yo libero. Si vos no calculás bien cuál es la demanda de esa industria, capaz el dólar se te va un montón y terminás en una dinámica media fea. Entonces, pero todos pensamos, hay un anuncio en términos de esos temas. Claro, porque uno cuando pensaba el anuncio ya estaba un poco atemorizado de que se venga una devaluación, digamos. Claro, sí. Nosotros estábamos atemorizados porque una devaluación en general implica más inflación. Pero los mercados financieros esperaban, digamos, anuncios en el sentido positivo para ellos de una devaluación, sacar el cepo. O sea, eso para ellos es positivo, digamos, ¿no? En términos de intereses. Claro. Lo que es positivo para los grandes mercados, obviamente va en detrimento de los sectores populares o los consumidores. Sí, probablemente en muchas ocasiones sí. Pero bueno, y pasó eso, y lo que terminó pasando el viernes es que
es muy gracioso porque fue como el anuncio de un anuncio. O sea, dijeron, el lunes anunciamos algo. Como que fue un poco así. Y el lunes, a la mañana se sientan, el anuncio del Banco Central, y un poco el anuncio fue bastante malo, porque de hecho fue bastante malo, y se comentó muy poco, y si quieren lo comentamos qué significa, pero creo que en general en los grandes medios de comunicación se entendió bastante poco qué se estaba queriendo hacer, pero lo que se dijo fue básicamente lo que se transmitió en los medios de comunicación grandes, y lo que entendió creo que el público en general fue, estos pasivos remunerados que yo les comento que se fueron licuando desde que empezó el gobierno hasta hoy, que todavía son una gran parte, que son importantes, pasan de la hoja de balance del Banco Central a ser deuda del Tesoro. O sea, básicamente el paso de la deuda de un bolsillo al otro. Para el público en general pasó esto. Ahora, yo les digo, esto es más importante de lo que parece, y también, conjunto con el tema de la tasa de interés, podría explicar por qué el blue está subiendo. Y si quieren tocamos el tema. Claro. Sí, estaría bueno, si tenés ahí... ¿Cuál es? No es que, digamos, que estos pasivos remunerados hayan pasado de la hoja de balance del Banco Central a la tesorería, digamos, al Tesoro Nacional, no implica solamente que yo estoy pasando de una deuda a otra, porque escuché economistas diciendo, no, esto es como que, creo que fue Melconian, no, me parece, dijo, no, esto es como que una familia debe plata, la debe el esposo y ahora la debe la esposa. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué? Porque esta deuda, sí, es verdad, al fin y al cabo la deuda es del Estado Nacional consolidado, o sea, el Banco Central o el Tesoro Nacional son parte del Estado, digamos, del sector público nacional. Sin embargo, lo que pasa es que cuando vos pasás esa deuda al Tesoro tiene dos implicancias muy grandes. En primer lugar, que cuando la deuda la tiene el Banco Central no defoltea sus deudas como tal. ¿Por qué? Porque como el Banco Central puede emitir, claro, entonces no hay manera de que no hay manera que defoltee su deuda. Claro. O sea, el riesgo Banco Central siempre es mucho mejor que el riesgo Tesoro. Más allá de que el Tesoro después le pueda pedir que financie al Banco Central, pero si estamos en un gobierno donde dice que no va a emitir para rescatar deuda ni va a emitir por nada del mundo de manera real, bueno, entonces ahí tenés un problema, porque la dinámica se piensa que no se va a emitir, entonces esa deuda la va a tener que pagar el Tesoro, sí o sí. Y en segundo lugar, el problema de pasar la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional es que la deuda del Tesoro Nacional crea un mercado secundario. ¿Y qué significa crear un mercado secundario? Que esta deuda de los bancos la pueden ir a transar a otro mercado, o sea que los bancos privados se pueden ir a desprender de esa deuda. ¿Y qué pasa? Si todos los bancos privados van en masa, que no pasó hasta ahora, en masa a desprenderse de esa deuda, eso puede hacerte bajar el precio de la deuda y que termine generando un problema muy grande. ¿Por qué? Y acá, entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? O sea, el superávit financiero de Milei es justito, digamos, justito en términos de que es por 0.2 del PBI. Claro. Es muy maquillada la idea del superávit. Además de eso, y muy agarrado con pinza, porque ajustó a todo lo que se podía ajustar y a cosas que no se debía, pero eso es otra discusión. Entonces, ahora lo que sabemos es que como esa deuda la va a pagar el Tesoro, porque la pasó al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional para pagar esa deuda va a tener que hacer un ajuste más brutal y ya no se sabe bien de dónde va a salir esa plata. ¿Se entiende el punto? O sea, claro, no es tan simple como se comunicó que pasar la deuda de un bolsillo a otro, es mucho más complejo en realidad. Y eso es lo que te podría estar explicando, digamos, la inconsistencia de mantener el ajuste tan brutal que se hizo con la tasa de interés, lo que te podría estar explicando un poco el movimiento del tipo de cambio. Claro. Es muy fluctuante, digamos. Mira, justo también otra pregunta que viene al WhatsApp, porque al parecer hay mucha gente ahí muy interesada en lo que estás explicando y que está bueno por otra parte, porque es un ida y vuelta, ¿no? Que dice, por otra parte, ¿puede ser que con estos anuncios se le está restando funciones históricas al Banco Central? ¿Cuál es el riesgo que esto puede traernos para la política monetaria y para la soberanía del país? A mí lo que me parece que es que la idea es de tener un banco central en modo caja, digamos, o sea, lo que fue la convertibilidad. Claro. El Banco Central en la convertibilidad fue una caja de conversión, nada más y nada menos que eso, y de todas maneras tenía funciones, no importa por qué, pero sí, a mí me parece que no hay que jugar a las adivinanzas en este sentido con el presidente. O sea, el presidente fue claro varias veces que la idea es cerrar el Banco Central, así que disminuir funciones o que deje de tener funciones no me parece algo ilógico. O sea, me parece bastante en línea con lo que siempre ha dicho. No sé si tenemos que jugar demasiado la adivinanza con él en ese sentido. Claro. Tengo una pregunta también en cuanto a cómo lo ves vos en este caso.
que tiene que ver con algo que la gente en el día a día, con la recesión, con la inflación, lo vive más, y después uno escucha declaraciones como la diputada Lila Lemoyne, que dice que en verdad el problema de la inflación no es un tema de suba de precio, o un tema que la inflación no es un tema monetario, sino que viene por otro lado. ¿Es tan así? ¿Es ridículo pensar que no es un tema monetario o que no es un tema de suba de precios, digamos, el tema de inflación? Porque la gente ve la inflación como la suba de precios, digamos, que todos los días se le achica el salario para poder adquirir los mismos productos. Claro. Si vos vas al manual de economía, así uno bastante estándar, la definición clásica de inflación es la suba generalizada y sostenida del nivel de precios. Claro. No hay mucho más que eso. Después, en definiciones más profundas puede ser... No escuché bien lo que dijo la diputada Lilia Lemoyne. No, con la disculpa de su investidura, no sé si es la persona que debería ser tomada más en serio. No. Con todas las disculpas respecto a que fue elegida diputada nacional y bueno, se debe reparto por su cargo, pero digamos, no sé si es la persona, bueno, qué sé yo, ha sido diputado y senador y han tenido cargos gente que con un montón de problemas epistemológicos en general. Sí. Pero no sé bien qué dijo, supongo que respecto a la pregunta que si es un tema monetario, sí, la inflación es un tema monetario porque sin moneda en general no hay inflación, así que en ese sentido es un tema monetario. Ahora, pensar en general que la inflación es siempre un problema generado por básicamente la suba de la base monetaria, que es lo que plantea Milei y el gobierno y en general el monetarismo, para mí es un error, digamos. En Argentina el problema de la inflación es un problema muchas veces más cambiario que solamente monetario, digamos. Yo no le sacaría el papel al problema monetario, digamos, al respecto a cómo el Banco Central maneja la política monetaria. Ahora, también vería, dada la experiencia argentina, y hay un montón de literatura respecto a esto, a que hay un problema estructural en el mercado cambiario en Argentina, digamos, respecto al tema inflacionario, como lo hubo en un montón de países latinoamericanos, y que cuesta un montón resolverlo. Y que el querer resolverlo como se está resolviendo ahora es la paz de los cementerios en general, digamos, por eso te apela el número de actividad que estás viendo, digamos, porque sí, o sea, probablemente, si no hay ningún tipo de nivel de demanda agregada no muy alto, o sea, y cuando me refiero al nivel de demanda agregada me refiero a un nivel de empleo sostenible, un nivel de salario sostenible, a un nivel de consumo sostenible, digamos, socialmente, en donde no te quede el 70% del país afuera, básicamente. Eso es a lo que me refiero, porque eso es lo que estamos discutiendo hoy. Probablemente tal vez no tengas inflación, pero bueno, es la paz de los cementerios. La gracia de hacer la política económica, o por lo menos para mí lo es, y lo ha sido por un montón de gobiernos que lo han hecho mal muchas veces, la gracia de hacer política económica es pagar los menores costos posibles, socialmente, digamos, me refiero. No pagar todos los costos posibles, incluso agregarle, y después hacer alusiones positivas respecto a eso, digamos, y inflarme el pecho y decir, mirá cómo te bajo la inflación a no sé cuántos puntos, que de todas maneras me parece que la inflación digamos, con este plan económico la inflación ha llegado a un punto en que ya no es tan fácil, o sea, porque es mucho más fácil, aunque no parezca, bajar la inflación de donde estaba, del 25 al 15, del 10 al 5, que lo que va a hacer bajarla del 5 al 1 mensual, va a ser mucho más difícil, digamos, una cosa a la otra. Claro. O sea, me parece que la gracia de la política económica es un poco otra cosa, no es esto, la verdad. Valentín, quería hacerte una consulta. ¿Qué opinión tenés vos? Porque el gobernador de Córdoba, el que firmante del Pacto de Julio, dijo: el país no crece por las malditas retenciones. ¿Qué opinión te merece esta reflexión del gobernador de Córdoba? Supongo que el gobernador de Córdoba debe tener que defender intereses, que lo comprendo, digamos, el gobernador de una provincia. La verdad que no creo que sea, o sea, claro. Si el agro tiene, digamos, si ves el sector agrícola, si el problema con la retención, el sector agrícola es cada vez más productivo hace años y hace década, digamos. Claro, el problema son las retenciones. Claro, cada año tienen récord de producción, de venta. Y cuando no tuvieron tantas retenciones como en los años 90, crecieron en productividad, y después fue un sector, después el sector que se devalúe después en el 2001. Claro.
Claro, O sea, no sé, digamos, no me parece que el problema, digamos, podemos discutir el nivel de retención que se tiene que poner al campo. claro. Yo estaría, en general, estoy a favor de una política redistributiva en general en términos de renta, del sector agrícola hacia otros sectores productivos, Claro. pero bueno, pero podríamos discutir ahora que para que sea que el problema de la Argentina sea la retención, no lo sé, no lo creo, Claro. y me parece que un poco es plantear ir a una economía totalmente primarizada, no me parece que sea eso, porque la economía primarizada tiene un montón de problemas Claro. respecto al empleo y a la distribución de la renta en general. Seguramente. Sí, seguramente. me imagino que un poco la ley bases, más que nada con el tema central que se estuvo debatiendo mucho, que lo hemos hablado también con vos y con compañeros de ahí de la agrupación, que tiene que ver con el RIGI, que es un poco ir a eso, ¿no? A una venta, a un extractivismo sin control, en beneficio de las grandes empresas extranjeras. Y sacar todo de forma bruta, sin transformarlo, sin generarle un sobrevalor acá en el país que deje un rédito mejor. Sí, yo creo que también podríamos hablar del pacto de mayo, que tiene también, de nuevo, creo que han pasado muchas cosas por fuera de, digamos, de la luz pública. Hay cosas que son bastante importantes, otras que son muy estéticas, la verdad. Pero respecto al tema del RIGI, que ya lo hemos hablado y que tuvimos nota respecto a eso, no sé si hay algo específicamente para el agro. De hecho, creo que no hay nada demasiado grande. Pero sí, en general coincido en el sentido de que parece el RIGI plantea, ya lo hemos dicho, un poco una economía de enclave, digamos, en donde los recursos se han obtenido y bueno, se han vendido, y Argentina ha sido más una cuestión de pasto, más una cuestión de localización por suerte, un poco. Y no un lugar donde... Eso tiene un montón de problemas en términos de empleo, porque un montón cuando se habla de estas cosas queda un poco... Porque cuando uno dice, bueno, esto tiene un montón de problemas en términos de... Lo hablamos antes del tema del ajuste, en términos de demanda agregada. El tema de que tengan problemas en la demanda agregada no es solamente una cuestión de nivel de consumo. El nivel de consumo implica un montón de cosas. Te determina básicamente cuánto es que la gente consume. Digamos que si la otra día la Bolsa de Comercio sacó el dato del consumo de carne, o sea, tenemos el consumo de carne más bajo en 110 años. Claro, que ahí, perdón que te interrumpa, pero es como un poco... tener ese bajo de consumo en 110 años es un poco volver a la época de la cual Milei se vanagloria de que el país era potencia mundial prácticamente, ¿no? Fines de 1800. Sí. Bueno, cumple ese modelo, un poco con el modelo. Claro. Sí, bueno, sí. Totalmente, es un poco volver a eso. Continúa, porque te interrumpí justo para dar ese dato. Por favor. Sí. El punto es, entonces estos términos, o sea, el RIGI tenía un problema grande que lo hemos comentado en ese sentido. El problema es que tiene un problema de empleo, digamos, no es que yo no quiera que se extraigan recursos, por lo menos yo, digamos, no sé de todos. Yo no es que no quiero que se extraigan recursos naturales que Argentina tiene que explotar. Esa ventaja competitiva, lo que sí creo que tiene que hacerlo de una manera mucho más inteligente, claro. Porque nadie te pedía tanto, en primer lugar. Y en segundo lugar hay que ver cómo eso se combina con crecer la productividad local, cuidar el empleo nacional, digamos, un montón de cuestiones que no creo que hayan sido vislumbradas. Claro. Y que tampoco lo vislumbra, por ejemplo, el pacto de mayo, digamos, que en sus 10 puntos. Sí, que eso también hace bastante ruido porque dice, bueno, ¿qué se aplica del pacto de mayo? ¿Es algo que se va a empezar a gestar o es solamente una presión a los gobernadores para que a la hora de aprobar o debatir ciertas leyes estén un poco más atados a decir, che, bueno, ustedes firmaron algo, ¿no? Sí, no sé, el primer artículo es un poco estético, si quieren hablamos de eso, un poco estético, porque está en la Constitución, digamos, el tema de la propiedad privada, no sé, Argentina es capitalista, nunca fue otra cosa que una economía capitalista. Claro, no sé. Sí, más o menos distributivo, pero siempre fue orientado a una idea capitalista. Sí, y nunca di cerca de ningún partido de izquierda a ganar, digamos. Claro. No, jamás. Después el punto 2 y 3 a mí me parece muy complejo, digamos. Y damos crédito a que esto va a estar estrictamente cumplido en algún momento, tiene un montón de problemas, digamos. Esto de el equilibrio fiscal y negocial es un problema enorme. Claro. Primero porque si quieren charlamos, pero por ejemplo el equilibrio fiscal, hago un punto, después si quieren pregúntenme sobre lo que sea, pero el punto 2 y 3 son muy importantes porque sobre el tema del equilibrio fiscal y negociable que estaba puesto así en el acuerdo, tiene un problema enorme porque una cosa que parece que hoy un poco parece que quedó fuera de discusión, el tema del superávit o déficit fiscal no es un objetivo en sí mismo. Yo no quiero una economía con déficit fiscal, con superávit fiscal de 7 puntos del PBI y con nenes muriéndose de hambre. Claro. No sé, por hacer un ejemplo absurdo, no quiero entrar en la demagogia. O sea, entiendo que
Que había gente muriéndose de hambre antes de que Milei asumiera el gobierno, no tengo dudas. Seguramente hay una pobreza muy grande, eso no hay dudas. Ahora digo, el punto es, yo no quiero ningún superávit fiscal con la educación pública hecha pedazos, con más pobreza, más hambre. No es esa. El equilibrio fiscal tiene que ser un instrumento de política económica como lo es la política monetaria y no tiene que ser un objetivo en sí mismo. No es un objetivo en sí mismo tener equilibrio fiscal cero, no es un objetivo. No existe. Es como pensar que tener el cuchillo afilado en la cocina es un objetivo en sí mismo. ¿Para qué te sirve, digamos? O sea, si no puedes puedo usar el cuchillo para cortar carne, puedo usar el cuchillo para matar a alguien. O sea, hay una diferencia muy grande, se entiende el punto, digamos. Llevando el ejemplo al extremo. Es una herramienta, nada más. Claro, porque ¿cuántos países en el mundo no tienen déficit fiscal? Muy poco, pero la cuestión es que va fluctuando, digamos. O sea, la cuestión es esencialmente que va fluctuando. Por ejemplo, los países muchas veces hacen políticas anticíclicas, digamos. Cuando la pandemia pegó en el mundo, que no solamente pegó en Argentina, los países fueron al déficit fiscal, utilizaron recursos públicos, tuvieron déficit fiscal para rescatar a un montón de empresas igual en general y para rescatar los empleos que esas empresas daban. Claro. Eso es un instrumento, o sea, hay un problema ahí muy grande de concepción económica, creo, y que los gobernantes están firmando esto. Claro, atarse a algo que es... Sí, no, porque mañana puede venir otra pandemia, o sea, ¿por qué mañana puede venir otra pandemia? Entonces, no sé, lo ponemos en la Constitución el tema del equilibrio fiscal y negociable, pongamos que se va a cumplir, porque lo firmaron 18 gobernadores, o sea que hay un consenso entre los gobernadores y el gobierno nacional, ponele que se cumple, mañana viene otra pandemia, que puede pasar, porque el mundo es así, claro. O viene una guerra, o viene desabastecimiento de energía, no estoy planteando cosas que no pasaron, o que no puedan pasar, digamos, tener una guerra entre Rusia y Ucrania, tenés conflicto en la Franja de Gaza, sí. Tenés conflicto en el mundo, no es que no está pasando nada en el mundo, claro. Tenés tensión permanente de Estados Unidos y China. Algunas de estas cosas te pegan muy mal en la economía argentina, y vos, como estás atado al equilibrio fiscal, ¿qué va a pasar? Vas a quedarte totalmente brazos cruzados, o sea, no tenés más la herramienta. Claro. O sea, es clausurar la política fiscal. O sea, los gobiernos tienen, para hacer política económica, tienen dos herramientas, la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria parece que eso te va a cortar la mano, porque es lo que parece que va a hacer, porque te vas a cerrar el Banco Central, o ese es el proyecto del presidente, lo que ha dicho, y que te vas a cortar el otro brazo, o sea, no vas a tener política fiscal. Claro. Bueno, como para ir cerrando, porque nos llegan más preguntas, y la verdad que es un tema para sí, hablar claro. Mil, ¿no? Primero por cada punto, como lo que estamos viendo de lo que fue la firma del pacto de julio, el pacto de mayo convertido en julio, que cuando uno se pone a analizar punto por punto, obviamente tiene mucha tela para cortar, mucho para poder poner en diálogo y en debate, que es más que interesante, sobre todo para las lecturas que pueden hacer personas como vos que están con un estudio desde el punto de vista económico, y uno a veces es ajeno y sabe de la economía más cotidiana, más doméstica. Pero bueno, mira, nos llegan una pregunta más acerca un poco de lo que estamos hablando, pero que tiene que ver a lo mejor algo puntual, bajado más a lo cotidiano de lo que a la gente le preocupa, digamos, en la calle, que es para los gorristas. Vos, particularmente, ¿qué podrías recomendar en cuanto a qué tipo de ahorro conviene en estos momentos con todo esto que estamos hablando? $100, 100 plazo fijo o en bienes de capital, como en algún momento de recesiones se ha hecho, ¿no? También. Vos en tu caso, ¿cómo lo ves? Pero depende, perdóname, depende del nivel de los ahorro, claro. Para un ahorrista medio, claro. Digamos, que con el sueldo puede ahorrar un poco y decir, bueno, ¿en qué me conviene invertir? Mira, es una pregunta que a toda la gente a toda la gente que estudia economía le resulta muy incómoda. Claro. Pero no quiero escaparle al bulto, digamos, ¿no? Pero en primer lugar, no estoy recomendando absolutamente nada porque no tengo el habilitado el certificado de la CNB como asesor financiero todavía, así que voy a escudarme legalmente, pero lo que yo le diría es que sea genial que pueda ahorrar y capitalizarse, siempre es importante y está bueno, y lo que yo le diría, no quiero escapar la pregunta, me gustaría que puedan cada uno, dependiendo de su aversión al riesgo y dependiendo de sus posibilidades, asesorarse financieramente, digamos. O sea, y un concepto que tal vez le puedo dejar importante a la mayoría de las personas, porque todo el tiempo hablamos del tipo de cambio, hablamos de dólares, comprar dólares no es una inversión, digamos. Claro. Es una manera de preservar el ahorro
Claro. Porque el peso argentino vive perdiendo valor. Sí. Ahora, comprar dólares no es una inversión como tal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también tiene inflación, digamos. Claro. Una inversión sería, no sé, comprar acciones de tal empresa. O sea, y en ese caso no voy a recomendar nada porque no puedo, no sé, y no tengo el conocimiento suficiente. Le diría que vaya a un banco, a su banco de preferencia, o al que sea cliente, y pida asesoramiento financiero. Los bancos tienen, en general todos, y deberían ofrecer un servicio de asesoramiento financiero. Y hay fondos comunes de inversión, hay acciones, se pueden comprar obligaciones negociables, Sí, un montón de cosas que yo se pueden hacer. yo me acuerdo que en un momento, no sé qué edad tenés, pero en la época de último a la convertibilidad y previo al estallido y posterior también, había mucho de que la gente iba a las acciones de YPF, por ejemplo, en ese momento. Claro. No, qué mal timing en ese momento. Sí, como que en algún momento, pero bueno, me imagino que, como Sí. vos decís, es un tema que en verdad es para que cada uno lo pueda ver Sí. con asesores que digan, bueno, conviene en esto, conviene más Bueno, en pero otro. si uno Es quiere, difícil a veces. claro, pero si uno quiere comprar acciones de algunas empresas que, digamos, hoy valen 10 pesos y mañana pueden valer 20, hay que ir a un corredor de bolsa que te oriente, que ellos están en el tema. Se puede, no estoy haciendo publicidad de ningún tipo de broker, pero existen los brokers de manera virtual donde uno puede acceder a acciones de empresas privadas, Claro. que se llaman, por ejemplo, no sé, nombro alguno para que no piense que estoy haciendo publicidad. Existe uno que se llama Cocos Capital, existe otro que se llama Invertir Online, que son aplicaciones Claro. que son gratuitas en el teléfono. Digamos, hay un montón de pasos porque tenés que hacer un montón de pasos de inscripciones, pero se puede hacer. Y una vez que lo haces, podés asesorarte financieramente y después directamente al banco que te ofrezca un asesor financiero y que te Claro, y que te dé una asesoría. Aparte de esos asesores muchas veces no cobran por comisiones respecto a las ventas y las compras, digamos, de las acciones, o sea que tal vez es más seguro y bueno, cada uno después sabrá qué hace, digamos, Claro. con su dinero. Totalmente. Bueno, Valentín, la verdad Profundo, que nada, muy bárbaro, profundo, bárbaro. no le escapaste al bulto de ninguna pregunta, muy claro. Muy De bueno. hecho, nos llegan acá otro mensaje que nos dice: de lujo el economista, claro, sí, claro. y solvente en cada respuesta. Así que estuvieron muy atentos a tu alocución. Y bueno, agradecerte como Claro. siempre la predisposición para hablarnos un poquito, desasnarnos algunas cuestiones que uno a veces no termina de entender. A Aparte, veces tan hay muchas complejo todo. Claro, a veces hay muchas palabras técnicas o muchos tecnicismos que dan vuelta en los medios y que uno termina un poco abrumado y sin entender demasiado cómo Claro. afecta o cómo podría afectar a futuro este tipo de cosas en lo que es la vida cotidiana nuestra. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer, así que muchas gracias por los halagos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Valentín, y bueno, hasta una próxima que nos estemos nos estemos comunicando por acá para seguir hablando un poco de economía, seguir desasnando estos temas. Siempre es un placer, un saludo muy grande. Hasta Gracias. luego. Un genio, Valentín. Es un Sí, genio. sí, la verdad que uno se queda escuchando, a veces yo soy claro, no termino de entender algunas cuestiones Sí, cuando obvio. son esas cuestiones de lo que pasa con el Banco Central, el Sí. Tesoro, pero como él es muy claro de lo que puede pasar después, cómo afectar al común después, Sí, cómo, claro. cómo eso llega a repercutir en la vida diaria, en ir a comprar al almacén del barrio, lo que sea, que cada vez se nota más, ¿no? Que se cierran comercio, que se despiden personal en grandes empresas, que cada vez hay menos inversión Claro. y cómo esto puede derivar en una debacle peor, ¿no es cierto? Claro, pero siempre hay que tener, digamos, presente, según como yo veo las cosas, de que siempre nosotros los de abajo nos vamos siempre a embromar, ¿no? Sí, siempre totalmente. vamos a pagar los platos rotos. Y claramente, en parte de la locución que hizo, el tema de el costo de hablar del déficit fiscal, Claro. ¿no? O el superávit. Claro. Y lo que decía del punto 2 del pacto de julio, ex pacto de mayo, acerca de el déficit innegociable, lo que nos puede provocar, ¿no? Porque eso es a costa de más recesión, menos consumo, menos desocupación menos también. circulación de ¿Sí? capital en la calle, del Claro. común, ¿Sí? para mantener un equilibrio que en verdad los que benefician siempre son a los grandes mercados, pero no Dicen, a nosotros, Sí. digamos, a los ciudadanos de a pie. sí, leí por ahí que hay solamente 4 países en el mundo que no tienen déficit fiscal, que son
por allá, lo de África, qué sé yo, que viven, hay un grupo muy pequeño que vive bien y lo demás en la lona. Eso tienen Sí, Estados Unidos tiene déficit fiscal. Sí, totalmente, él lo decía, Claro, que el tema del dólar hoy tiene inflación Estados Unidos, está bien, son inflaciones mucho más chicas, pero... Sí, pero ellos son los que fabrican los dólares. Sí, ¿a costa de qué? Pero bueno, nos queda un montón de temas, porque por ejemplo con el RIGI podríamos hablar que tanto se ve al caso chileno como un ejemplo de país que estuvo sujeto a Estados Unidos, a ciertas políticas, y sin embargo la producción principal que tienen de explotación de litio y todo es una empresa nacional. Sí, claro. Y con alta tasa de pago, digamos. Lo mismo el cobre de Chile. Totalmente. Bueno, si les parece, nos vamos a una